Muy buenísimas tardes. ¿Cómo están todos? Comenzamos hoy, jueves 19 de mayo, por los supuestos. Le habla Bárbara Bericeño junto a Francisco Vial y al diputado Diego Chalper. ¿Cómo están? Muy bien, muy Hola, buenas tardes. muy bien. Muy Ayer, buenas tardes. fíjate, conocí la historia familiar de nuestro polo opuesto. ¿Ah, sí? ¿Cuál de ¿Qué todas? historia familiar? Resulta que tengo un amigo, muy amigo mío, que es talquino. Ah, sí. Ah, Y resulta entonces que me dijo, pero si Chalper, la mamá de Talca. Así es. Eh, no me diga, una señora de apellido Sepúlveda. Ya, muy bien. Y el abuelo de Chalper por la madre, Pues un, fue. disting, un distinguido abogado de Talca, cuya única nota oscura de su vida es muy buena laboral, que fue Seremi y Justicia de Pinochet, casi 18 años. No, fue 8 años, creo que fue 4 nomás. Pero No, yo creo que mi amigo me decía, no, si fue los 17 años, hombre, Seremi de No, Justicia. no sonaba así. Pero mira, la verdad de las cosas es que lo que se dedicó mi abuelo fue juez de policía local, Exacto, 50 años. y tú sabes que este abuelo fue compañero como juez de policía local de el padre de mi amigo. Ah, no te pero, creo. pero mira qué mundo más chico, Pero Claro. mira, para que sepa, mi abuelo fue juez de policía local en una localidad que se llama San Clemente. El padre de mi amigo también. Ah, ya, bueno. San Clemente es una localidad muy linda, muy obviamente rural, y siempre se acuerdan que la gente cariñosa, la manera que tenía de agradecerle muchas veces las gestiones judiciales que él hacía era con canastos con huevo. Ya. Sí, pues, bonitos tiempos, con ¿cómo se llama? Con frascos de vidrio, con leche de vaca recién extraída. Así que, bonitos tiempos. Mucho bueno. Mi ¿Qué abuelo tal? Oye, ¿y mi- tu madre es demócrata cristiana? No, pero no es, o sea, lo que pasa es que mi familia en general es una familia, yo te diría que oscila entre la democracia cristiana algunos, otros más cercanos a la derecha, digamos, a la UDI algunos, otros, no, yo tengo un variopinto bien grande y me casé, que aprovecho de saludarla porque nos escucha, con la nieta de un ministro de Frei Montalva, así que ahí tengo una, Ya. sí, ¿no? Y tengo ahí una, bueno, mi suegro, que a propósito aprovecho de saludarlo, que está de cumpleaños hoy día, es hijo de un nieto de Fray Montalva, que además fue un gran arquero de la Universidad de Chile, don Ricardo Simián Galé. Ay, Exactamente. pero puro artista en la familia. Claro. No, y mi suegro grande demócrata cristiano, mira. Yo Puro siempre talento ahí. te digo la firme, mi suegro, yo de lo más demócrata cristiano que yo conocí, porque es de una lealtad a la democracia cristiana casi sorprendente. Yo siempre lo molesto porque votó, no sé si se acuerdan, que un ex carabinero de apellido Cienfuegos fue candidato Sí, a claro. diputado por Sí, el No, distrito, por no, el no distrito ex de la... carabinero, ex ex general general director, director. Ah, bueno, ya, Gonzalo, ex general Gonzalo director. Cienfuegos. Ya, bueno, y cuento corto, no tuvo una tan alta votación según me cuentan, porque yo era muy Sí, sí. chico. Y mi suegro votó por él porque era el candidato de la democracia cristiana. ¿Qué tal? Bueno, Además, el Eh, general Cienfuegos fue decán del presidente Elwin. mira, ¿Ves bueno, tú? así es esta cosa, la vida, ¿no? Así que a la noche salía a comer con unos amigos, entre ¿Y los qué te cuales estaba llevaron? este, ¿Pero eso y en empezamos Talca a o hablar para...? de la vida social de Talca. Dios mío, santo. Hay un local muy conocido que se llama Las Viejas Cochinas. ¿Ya? Que, ¿tú sabes por qué le dicen Las Viejas Cochinas? Porque era una picada muy antigua y si cuentan la historia que en una oportunidad, en una cazuela, apareció dentro un ratón. Entonces, de ahí en adelante entiendo que le llaman Las Viejas Cochinas. Ya, Dios mío, santo. Bueno, Ya, vamos vamos a la política. a la sociedad. Vamos a la sociedad porque tenemos hartos temas. A ver, ¿por dónde partimos? Partamos por la Araucanía porque ahí hay algunas novedades respecto a Querella, por ejemplo, que, que no van a presentar contra Héctor Yaitul. Y fíjense que es bien sorprendente las declaraciones del presidente Boric, porque él, para justificar que no se van a querellar, dice que su gobierno no persigue declaraciones. Dice, no persigue ni ideas ni declaraciones. ¿Cómo vamos a decir, por favor, basta, que una declaración de guerra, una amenaza como la que hizo Yactul, ya haciendo un llamado directo a armarse? Ojo, esto no es cualquier persona, un gato que va caminando y dice voy a armar. O sea, en un contexto en el que ya han
quemado, atacado, asesinado a muchas personas en la zona, bueno, es una amenaza claramente real. ¿Qué te parece, Francisco, esto? Equivocado mi presidente, porque eso está establecido en las leyes. La ley de seguridad del interior del Estado contempla perseguir a quienes llamen al derrocamiento del sistema político por la vía armada, cosa que ha hecho Yaitul, obvio. Así que se equivocó el presidente nomás. Es mi presidente, pero se equivoca. Artículo 4 y 6, artículo 4, letra F para nuestros auditores, y además el Código Penal, por lo pronto, artículo 296, delito de amenaza. Entonces, yo creo que también ahí estuvo mal asesorado el presidente, y yo le hago una invitación modesta. En este tipo de cosas no te podéis caer, porque una cosa es que tú digas, mira, por esta u otra razón no vamos a perseguir este delito, pero decir que la declaración de Yaitul no es un delito, o sea, ponerlo a nivel de idea. Es como que hubiera dicho, idea, a mí no me gusta, claro, es como que alguien hubiera dicho, no me gusta este proyecto, no me gusta que llegue. Pero es que escúchame una cosa, este es un gobierno en donde la Isquia Sichel dice que si la reciben a balazos en Temucuicui, claro, la ministra Sichel, perdón, dice que si la reciben a balazos en Temucuicui es un acto de protesta. Entonces, tú te das cuenta que esas cosas van distorsionando el juicio, ¿ah? Pero bueno, oye, a propósito del control de armas, el ministro Jackson dijo que votó en contra por un acto de protesta. Y hoy día aparece el subsecretario Vergara, a quien yo además conozco, porque competí con él como candidato a diputado por Rancagua. Anuncian 6 puntos de la ley de control de armas y básicamente el fortalecimiento del control de armas. Yo me permitió hacer un comentario, porque la verdad que 4 de los 6 puntos no es más que aplicar la ley que dictamos un par de meses atrás, y además la unidad de control de armas no es más que la mesa de trabajo que ya existía en la subsecretaría, y por último el control de armas civiles en las fronteras. Está bien, pero yo le sugeriría al gobierno que controle el contrabando de armas ilegales, porque la verdad que lo problemático, especialmente en la zona de la macrozona sur, tiene que ver con las armas, incluso militares, que están ingresando por la frontera. Así que solo un comentario respecto al anuncio del subsecretario Vergara. Barbarín. Muy bien. ¿Qué hacemos en novedad? Bueno, sabía, pero esperen, que hay otra noticia más a propósito de lo mismo que está ocurriendo en la zona. Fíjense que el gobierno removió al jefe de defensa en las provincias de Arauco, Biobío. Lo nombraron y a los 2 días lo removieron. ¿Es un almirante, un contraalmirante? Sí, el vicealmirante Jorge Parga. ¿Y esto por qué? Porque en incidentes, en el 21 de octubre de 2019, hubo un incidente en la que un joven terminó falleciendo, Manuel Rebolledo Ibacache, mira, es que no entiendo muy bien cuál es el contexto, fue atropellado por un vehículo de la Armada en el estallido social. ¿Y entonces, qué pasa con Parga? Ya, lo que pasa es que las primeras declaraciones que él hizo fue que la Armada iba a defender a sus funcionarios porque tenían la convicción de que eran inocentes. Pero posteriormente el chofer del camión fue declarado culpable de cuasi delito de homicidio. Entonces la familia de este joven puso el grito en el cielo y el gobierno lo escuchó y lo terminó removiendo. Ahora, yo no sé qué otra cosa podría haber hecho él, porque es evidente que la Armada tiene que ponerse del lado de sus funcionarios hasta que se investigue por lo menos. Claro, él tenía la convicción de que era inocente, finalmente la justicia determinó que no, pero... ese caso, además la evidencia es indesmentible porque hay un video, pues, en que, no sé si lo vieron en ese tiempo ustedes, un camión que se sale de la ruta y empieza a perseguir a un compadre que va arrancando, a un manifestante. Y el camión pasa por encima y lo mata, pues. ¿Cómo hacer eso algo accidental? Bueno, y de hecho, como tú dices, Bárbara, la justicia determinó que el conductor era responsable de cuasi delito de homicidio. Pero el video es la mejor demostración de que ahí hubo dolo, evidente. Ahora, todos debemos aprender que cuando alguien es acusado, se le presume inocencia hasta que se demuestre lo culpable, y antes de ser finalizado el proceso, nadie puede ni absolver ni condenar a nadie. Ese es el principio.
Bueno, Tal cual. Bueno, pero en lo concreto ahora lo nombraron y a los 2 días lo removieron. Entonces se ujú. sigue viendo o improvisación o problemas o bueno. O sea, ¿hay alguna medida que tomen a firme o que lo piensen bien o que lo evalúen antes? Hay vacilaciones, claramente. En el caso de la querella, más allá de la opinión del presidente, la, a mí me llamó la atención, pero leía a Monsalve que dice que no se querellaron por inseguridad interior del Estado, pero sí tiene denuncias Yaitul con antelación. Y en consecuencia debían a reforzar la denuncia. Ahí ayúdame el abogado Chalper, del punto de vista de la eficiencia de la persecución. Si tú tienes ya una querella anterior, una denuncia anterior, ¿vale la pena insistir en otra denuncia o querella? Mira, la verdad de las cosas es que entiendo que hay una denuncia presentada, pero a mí lo que no le entendí muy bien, pues no soy experto, así que no me quiero aventurar, es que ayer el fiscal a cargo decía que si el gobierno no se querella, él queda de manos atadas. Así es. Claro, yo me imagino que si él dice eso, no tiene que ver con que no pueda profundizar en la investigación, me imagino que no puede investigar o hay alguna hebra que no puede profundizar. Si eso es así, yo creo que el gobierno debe reconsiderar, porque, mira, nosotros somos querellantes, Francisco Vidal, como partido de Renovación Nacional contra Héctor Yaitul. Somos el único partido en Chile que tiene querellas presentadas y admitidas a tramitación. Y efectivamente eso le ha valido a los querellantes, senadores y diputados de mi partido, amenazas de muerte fuertes. ¿Eh? Entonces, yo entiendo que acá el presidente además tiene que entender, y también todo el elenco del gobierno, que cualquier señal en esa zona es súper delicada, porque estamos hablando de gente que emplea el amedrentamiento como mecánica cotidiana, y te lo digo viniendo muy de cerca. Yo no figuro entre los querellantes, sí figura el presidente de mi partido. Y por eso le cuesta hoy día andar no con uno, sino que con dos escoltas, a falta de uno. Entonces, yo te digo, Pancho, acá hay que ser sumamente riguroso y creo que el gobierno no lo está haciendo. Coincido con la Bárbara que cuando se nombra a un general de zona y se le saca los 2 días, eso es, o sea, el gobierno tiene que entender que son vías señales, ¿no? Y a mí me da la impresión que en eso es poco prolijo tu gobierno, Pancho O sea, Vidal. es que, oye, que googleen, que alguien haga la pega, o que pregunten, o sea, con todo lo que ha costado, si van a nombrar a alguien, o sea, no puede ser que nombren a alguien para algo tan importante y después aparezca una familia reclame y diga, ah, sí, la embarramos, y lo saquen. Sí. ¿Hasta cuándo ya resiste esto de improvisaciones y de hacer la pega mal hecha? Si tienen harta gente. Bueno, Claro, hablemos también, en el caso de la jefatura de defensa, el decreto, lo que corresponde es nombrar en este caso, un contraalmirante de la Armada, porque es la máxima autoridad de la Armada en esa zona. Ahí funciona Ciudadano Auditor en la segunda zona naval con base en Talcahuano. Entonces, no, esa noticia dice quién lo reemplazó. no, porque cuando lo vi, lo habían anunciado recién, no tenía Ya, todavía o no vi el reemplazo. ya. Pero, a ver, y yendo al tema de fondo, yo era partidario, y es mi opinión, de haberse querellado más allá del tema de procedimientos jurídicos por la señal política a la sociedad. Es decir, alguien que llama a rebelarse, a tomar las armas contra el gobierno, que trata al presidente de lacayo. Oye, por favor, ¿cuál es el límite entonces? El lacayo, Boric. Ese es el lenguaje de Yaitul. Por lo demás, hoy día el lonco de Temo Coicuy habló también de alzamiento. Ya, pero agreguémosle más antecedentes, porque la ministra vocera hoy, que hasta ahora había tenido un desempeño impecable en todo, a juicio de varios se cayó, cuando ella trató de explicar para calmar los ánimos, diciendo que en ningún caso esto va a incluir el hecho de que militares puedan acceder a caminos intermedios o a poblaciones o a territorio de pueblo mapuche. Entonces ella decía, no van a ingresar ni a los pueblos, ni a las comunidades, ni de los chilenos y chilenas, ni a del pueblo mapuche. Entonces, ahí nos está notificando que los mapuches no son chilenos para hacer esta distinción. O sea, estamos los chilenos y chilenas y está en el otro lado el pueblo mapuche. No, es que ya se están Claro. equivocando mucho acá, se están estirando el elástico más de lo que la gente les va a permitir, o de lo que podría de alguna manera ir enfriando, en vez de enfriar, están calentando más.
en otras palabras. Porque ya esto súmele, la gente ya está picada, ya están todos con el bichito dando vueltas, con la convención, que tenemos una constitución ultra indigenista, algunos dicen separatista y otros dicen en ningún caso separatista, porque bueno, hay un debate que le están llenando de privilegio al pueblo mapuche, otros dicen no es ningún privilegio lo que les corresponde, bueno, y después aparece el gobierno diciendo acá no van a entrar al pueblo mapuche ni al de los chilenos. Entonces, pongámonos de acuerdo. Sí. ¿Son o no son? ¿Están o no están? ¿Somos todos uno? Si este es un país unitario, entonces ¿por qué no tiene que nombrar por separado? Y los militares pueden ingresar a cualquier territorio si somos todos Chile. Como que esto no van a ir a molestar al pueblo mapuche en su territorio. No tenemos todavía la constitución aprobada. Todavía es un territorio normal de chilenos, todos, incluyendo los mapuches, que también son chilenos. Pero en estricto rigor, más allá de la forma, el estado de emergencia que permite que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros, la función de las Fuerzas Armadas es de colaboración. Y solamente se pueden enfrentar en defensa propia. De hecho, les sugiero, ciudadanos auditores, viene una entrevista en La Tercera, hoy, a un ex general de ejército que fue jefe de la zona de emergencia antes. Que dice que tiene información militar. Claro, que dice que las organizaciones armadas tienen formación militar. Ese general explica muy bien el rol de la Fuerza Armada en zona de emergencia. De hecho, dice que solo podemos usar nuestras armas en defensa propia. Bueno, pero un pelo más en la sopa, todo lo que estamos hablando. O sea, es evidente que no pueden usar, o sea, no creo que alguien esté pensando que van a usar armas de forma ofensiva. Ahora, el tema y el debate que teníamos hasta hace poco es, si es que van y los atacan con armamento de guerra, ¿pueden responder? Una pregunta que probablemente hubiera sido obvia antes, ahora ya no es obvia. Sí. Pero para defenderse, no para atacar. Diputado, tanto silencio, nos preocupa. Sí, no, estaba reflexionando sobre el punto. Lo que pasa es que estaba pensando y estaba aprovechando de mirar la portada de la segunda, que habla de que el bacheletismo viene a reforzar al gobierno de Boric. Yo me imagino que quizá en algún minuto van a tener que requerir al guaripola del bacheletismo, que es mi polo opuesto. Entonces, no, déjame tranquilito. entonces digo, quizá en algún minuto le van a pedir. ¿Sabes lo que pasa? Es que, pero espérate, y me preguntaba, Pancho Vidal, por eso me quedé como pensando, ¿le convendría o no le convendría entrar al gobierno? Y ahí estaba pegado hasta que me preguntaste, para serte franco. Duraría 5 minutos en el gobierno. Sí, claro. Lo mandaría a toda la punta del cerro. Y hasta ahí no va a durar. Pero no estaríais dispuesto si te piden, yo creo que estaríais fregado, Vidal, tendríais que ir nomás. Sí, no, lo que pasa es que es una cosa práctica. Tengo una mirada muy diferente yo creo que coincido plenamente con el gobierno en términos económicos y sociales, pero plenamente. Pero en temas de orden público y seguridad tengo una discrepancia de fondo. De fondo, o sea, creo que mi gobierno se equivoca en todas estas cosas que estábamos hablando, el no querellarse contra Yaitul, esta cosa de la vocera de gobierno. Hay una cosa ahí que no asume la realidad como es, no asumen los hechos concretos, las situaciones concretas, y más bien asumen una situación más ideal, una situación que no es la real, porque no es la concreta, que no es lo que está pasando realmente. O sea, cuando ellos hablan de diálogo y la contraparte habla de armarse para enfrentarlo, ¿de qué estamos hablando? Claro, exactamente. O sea, ese es el punto. Cuando hay lo mismo me ocurre con la migración. O sea, cuando yo veo hoy día en el diario Ciudadano Auditor en Santiago, una nota bien chiquitita, pero que le sacaron la mugre a 8 guardias del metro en la estación Ñuñoa. ¿Y quiénes le sacaron la mugre? Unos comerciantes ambulantes que los guardias los querían sacar del andén. Y resulta que todos los comerciantes ambulantes eran migrantes. Yo digo, espera un momentito. O sea, bienvenido el asilo contra la opresión. Pero eso tiene un límite, pues. O que haya 11 personas disparando a los manifestantes el 1 de mayo en la estación central. Eso pasó los límites nomás. Pero fíjate que, mira, esto del comercio ambulante hace rato que se salió de las manos y acá de nuevo el Frente Amplio tiene problemas porque
La misma alcaldesa de Santiago, acuérdense, que ella en campaña decía que le iba a regularizar, que le iba a dar permiso a los comerciantes ambulantes. Mil Entonces, quinientos, ya, pues, y ella se mil defiende ahora y quinientos. dice, hace poquito decía que solo habían entregado 6 o unos pocos. Bueno, pero ellos siempre tuvieron una postura distinta de la que tenían otros. Sí, Entonces, claro. imagínate la señal, les van a dar permiso. Ya el alcalde, porque yo me acuerdo de haber conversado varias veces con el alcalde de Santiago, estaba hasta el cuello con los comerciantes ambulantes porque, digamos las cosas como son, hay delincuentes peligrosos disfrazados de comerciantes ambulantes, hay mafias atrás. Mm. Y de los comerciantes ambulantes tradicionales que conocíamos de antes, de los que tienen que hacer alguna actividad, tratar de juntar unas luquitas para su familia, esos quedan re poco. Hay una entrevista de la alcaldesa de Viña, súper interesante, no me acuerdo en qué medio, lo vi en su Twitter, y ella decía que habían hecho un estudio profundo y que el 70% de quienes habían detectado en el comercio ambulante no calificaban como personas más vulnerables ni con bajo ingreso. ¿Te das cuenta? Entonces al final se están disfrazando de algo que no son, una parte importante, pero sobre todo la delincuencia, que es la que más preocupa. ¿Qué es esto de pegarle con palos a los guardias? Dejaron sangrando a algunos guardias del metro. Se los tuvieron que llevar a urgencia. No, pues si lo Entonces, Bueno, grave pero no es eso, Bárbara. No, si, Bárbara, lo grave no es eso. Lo grave es que si los guardias lo hubieran pegado, acuérdate de mí, estarían en cadena nacional condenando a los guardias. Giorgio Jackson presentaría un proyecto de ley para modificar la responsabilidad de los guardias y posiblemente la Janet Vega, la ministra de Desarrollo Social, estaría empatizando con el sentir de aquellas víctimas del comercio ambulante que se someten al autoritarismo de los guardias. Esa es la tranca de esta gente y eso es lo que lamentablemente tiene desesperar a las víctimas del país. bueno, ahí está mi discrepancia fundamental, Diego. Te lo digo bien de verdad. Yo tengo una discrepancia con mi gobierno en orden público y seguridad. Así, pero no solamente con el gobierno, incluso en mi partido. ¿Ya? Además no es de ahora, es de siempre. No entender que la seguridad de los ciudadanos y el orden público, para hablar de esas dos cosas, son altamente progresistas porque benefician el orden público y la inmensa mayoría popular y de clases medias. Porque el orden público en los territorios donde vive el ABC1 está garantizado por los recursos del ABC1. Imagínate la gente que vive en Vitacura, también sufren delitos, pero el nivel de protección que hay en las comunas de alto ingreso, porque tienen más recursos, es infinitamente superior a las comunas populares. Infinitamente superior. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo que vivo en una especie como de pasaje, nunca he visto tráfico de pasta base aquí, ni de marihuana. En el barrio mío nunca ha habido un funeral de narcotraficantes. En Las Condes no se tiran fuegos artificiales para cuando llega la droga. Entonces, si mi mundo no entiende que la protección del ciudadano común y corriente, que es el que me importa a mí, el orden público y la inseguridad es una grave violación de sus derechos, no nos ponemos de acuerdo, ¿no? y eso lo podemos alargar, como dices tú, a los barrios en que viven. Probablemente los niños de familias del barrio oriente se van con los papás al colegio por una escolar, y así empezamos a agregarle, o van a la Claro. plaza, una plaza que no tiene problema, versus otra plaza que está la gente drogándose o asaltando, y así empezamos a agregar. Entonces, Y yo ¿quién se creo que hace al cargo de final, eso? fíjate, los hechos son de tal envergadura, me refiero a la delincuencia, a la inseguridad, que el presidente va a estar obligado a ir tomando decisiones que endurecen la reacción frente a la delincuencia. Y que el tema ideológico profundo va a quedar superado por los hechos. Es evidente que el origen de la delincuencia en su inmensa manifestación son las condiciones económicas y sociales de los futuros delincuentes. Eso no me cabe la menor duda a mí. Pero una vez más, junto con arreglar, disminuir el problema de origen, tienes que actuar en el presente. O sea, el hecho de que la delincuencia nazca de falta de condiciones sociales y culturales, donde nace el delincuente, donde se origina el delincuente, no te impide
tratarlo como delincuente cuando actúa como delincuente. Pero tú no puedes no actuar como delincuente porque el tipo no tiene culpa de haber nacido en un hogar donde los padres están presos, donde la madre es drogadicta. No, obvio. Pero tienes que reaccionar frente al hecho. Bueno, pero bueno. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. Esto es lo más UDI que he escuchado a Vidal desde que lo conozco. Estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper y a Francisco Vidal. Oiga, algo decirte antes, Bárbara, ¿sí? De las cosas que a la gente sencilla también la exasperan. Yo quedé impresionado al ver hoy día una noticia donde el subsecretario de Salud, en un punto de prensa, habla de los y las medicamentos. Menos mal no dijo medicamentes. Les medicamentos. Claro. ¿Sabes qué es lo que pasa ahí? Esa es la exacerbación de un principio correcto, pero cuando tú te pasas 10 pueblos, terminas perjudicando el principio correcto. Mira, ¿cómo alguien puede hablar de las y los medicamentos? Pues hombre, por Dios. Pero eso le pasaba a Maduro cuando decía los y las, siempre, porque al final es tanta la presión de tener que decir los y las, niños y niñas, en el y la, colegio a colegio, entonces al final varias veces ha dicho palabras, millones y millones, dijo una vez. Tú sabes que una vez Carlos Peña dijo que para ser inclusivo no había que estresar el lenguaje, y tiene toda la razón. Obvio. Sí. Ahora, yo te digo, esto, yo sé que es una anécdota que lo diga el subsecretario, pero hay ciertos círculos intelectuales, yo conozco de cerca, incluso en la Universidad Católica, que hablan de les estudiantes, y los mails que llegan son estimados estudiantes, 2 puntos. Entonces tú dices, ¿cómo va a ser posible que no se den cuenta de que eso es un ridículo gramatical? ¿No? Entonces te digo, bueno, pero sí estamos, pues bien. Pero sabes que es interesante porque es la exacerbación de un principio correcto. ¿Ya? O sea, no sé si gramaticalmente, pero es evidente que el género femenino en una sociedad machista como la chilena ha estado en desventajas objetivas y subjetivas. Ya, pero seamos honestos. O sea, si me decís que porque van a decir, a nosotros nos van a decir hola y ole, y hola, por mí, ya listo, se me mejoró el sueldo, me siento incluida y tengo todos los derechos. Me está iglesiando, vos. O sea, arreglemos pero la exacerbación de estas cosas, igual pasa con los pueblos originarios, ¿eh? Es evidente que el Estado chileno está en deuda por el origen del conflicto, pero eso no te debe llevar a colocarlos en una situación sobre los chilenos. Pues. Ahora, si esto ya no tiene vuelta atrás, yo, ¿verdad? O sea, preferiría que dijeran desde ahora les estudiantes, en vez de los y las estudiantas y estudiantes y estudiantos. O sea, es más ridículo. Por último, hablemos de todes. En vez de hola todas y todos y todes y todis, porque oye, ¿sabes qué? Ayer un amigo español me mandó una como estas caricaturas que hacen en los diarios de una mamá con un niño en brazos. Y el niño le decía, mamá, haber nacido hombre es ser machista y patriarcal. Y la mamá le contesta, no, hijo, no te preocupes. Mira, yo lo encontré, a mí igual me removió un poco, porque a propósito de lo que dices tú, cuando las cosas se llevan al extremo, y yo creo que no solo llevarlas al extremo, la Bárbara tiene razón, se desvían del foco, porque al final la igualdad entre hombres y mujeres se tiene que expresar en cosas como igual acceso a las remuneraciones, igual acceso a los temas laborales, pero no en este estrés del lenguaje, que la verdad no le mejora un gramo la calidad de vida a las mujeres que han sido postergadas. Así que yo ahí creo que están, bueno, la ideología, pues mira, las ideologías. Las ideologías son fundamentales, te dan un horizonte en la vida, pero llevado al extremo, como en estos casos que estamos hablando,
Le hacen mal incluso a la idea original, a la idea bien pensada. Oye, pero sin ánimo de ser odioso, para nada. Pero tú sabes que tu texto favorito ¿Ya? dice que la democracia paritaria consiste en proteger a hombres, mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas. Yo, para serte franco, siendo alguien que creo haber leído al respecto, todavía no tengo claro a qué se entiende ese concepto. ¿El sexo genética? No, las disidencias sexogenéricas. Ahí me pillaste. Ahí también, ahí no. Bueno. Pero puede ser ese grupo, los LGTB. Yo me imagino que son la lógica no binaria, está bien, pero que democracia paritaria nos lleve también escaños para las disidencias sexogenéricas. Mira, después cuando queramos hacer polos opuestos, Vidal, aquí vamos a tener una ensalada bastante más amplia que dos. Así que... me voy a declarar sexo genético. Uy, no, nos van a trolear porque con estos temas son sensibles. No, pues no sé lo que es eso. ¿Qué? No quise ser ofensivo, inventé. No sé lo que es. Ay, no. Ya, pasemos otra cosa mejor, Bárbara. Bueno, sí, pasemos a otra cosa. Oye, pero una cosa muy breve, porque para cerrar definitivamente el tema anterior, todo lo que estábamos hablando de interior, del gobierno, de estado de excepción, todo eso. Ana Lía Uriarte asume como jefa de gabinete de la ministra Siche. De hecho, hoy día la portada de La Segunda dice: crece el rol de ex colaboradores de Bachelet en el gobierno. ¿Pero a quién más se refieren? Como que todo lo que han ido ingresando poco a poco. No, pero el concepto de todes, ¿quiénes son? En este caso están hablando de Ana Lía Uriarte. Sí, claro, lo que pasa es que a mí me preguntaban los periodistas, primero, a ver, ciudadano auditor, esto es para usted, no para los periodistas. El bacheletismo, como el laguismo, no existen como tales. No es una estructura, un conjunto de compadres y comadres que se reúnen una vez al mes. Lo que hay son personas que trabajaron con Bachelet y trabajaron con el presidente Lago, y eso es todo. Entonces, esta cosa de que el bacheletismo, porque entra la Ana Lía Uriarte de jefe de gabinete de la ministra del Interior, entró el bacheletismo. No, es una persona que trabajó muy cercana a la presidenta Bachelet. Oye, pero mira, sin ánimo de polemizar, mira, una cosa interesante es que La Segunda hay que reconocer una gracia que hace estas como telaraña, y tiene una, pues, por ejemplo, gente que no es tan conocida. María del Carmen Domínguez, ex jefa de gabinete de Bachelet, hoy directora de la Academia Diplomática. Hernán Frigolet, ex tesorero de la República. Pero que ahí la lista es interminable. Bueno, pero esa lógica de La Segunda está diciendo que todo funcionario o militante que trabajó con Bachelet 1 o Bachelet 2, si estás hoy día, no, puede ser interminable. Gabriel de la Fuente, ex ministro Sexpress, hoy jefe de gabinete subsecretario del Interior. Y así, sí, obviamente que se estresa un poquito el argumento, pero quizás claro, por eso... Diego, es lo mismo que estábamos hablando en otro plano. Ya, pero no te enojes, si no es que no me enojo, como yo conozco el paño. Gracias a Dios no sales tú aquí. No tratan de engrupir, bacheletismo, o el laguismo, que era típico de los años anteriores. Pero bueno. Ya, pero es que tiene razón Francisco en un punto de fondo, porque él también trabajó con la presidenta Bachelet. Y si uno tuviera que definirlo, yo lo definiría más laguista que bacheletista, quizás. Soy laguista y bacheletista. Pero claro, no solo haber trabajado en un gobierno necesariamente a uno lo hace cercano o muy cercano. Distinto es Ana Lía Uriarte o no sé, otras personas que sí eran bien cercanas. Igual era bien cercana a la presidenta Bachelet. Pero obvio, pues imagínate jefe de gabinete del presidente de la República. Es solo cualquier persona que trabajó en el gobierno. Es distinto, ya que tú mencionaste, Diego, a Hernán Frigolet. Él trabajó ahí nomás. Que fue tesorero general de la República, pero claro, no me cae la menor duda que Hernán Frigolet, si se encuentra con Michelle Bachelet, se saludan. Pero nada más que eso. Así como bacheletista. Oye, y Paola Tapia, ex ministro de Transporte y directora de Transporte Público. ¿Y qué está ahí ahora? La Paola Tapia era una funcionaria de carrera en el Ministerio de Transporte, la presidenta la catapultó ministra, después fue candidata constituyente por el PPD, la Paola Tapia, por Valparaíso,
Pero eso la hace bacheletista, hombre. Pero ¿sabéis que mi impresión es que este gobierno, o sea, yo creo que la presidenta Bachelet se sentiría más cómoda con los lineamientos del gobierno que el presidente Lago. Tengo esa sensación. ¿Ah? Sí, Porque... sí, sí. Es que además depende de los macro temas, Diego. Depende de los macro temas. Por ejemplo, todo en la cosa del género, la presidenta Bachelet la guaripola, ¿ya? En los temas sociales también. Aunque el presidente Lagos también. Lo que pasa es que son miradas distintas. Para decirlo, la presidenta Bachelet está a la izquierda de la socialdemocracia y el presidente Lagos está en el centro de la socialdemocracia. Esa es la diferencia política. Habiendo yo trabajado con los dos. Así que, pero bueno. Oye, me reportan una cuestión que vale la pena comentarla. No sé si una o varias alumnas apuñalaron a una profesora en un colegio que se llama el Pía Marta de Estación Central. ¿Ah? Mira lo grave, ¿eh? Ese es otro tema que no hemos tocado mucho, pero que está realmente muy complicado, que es el tema de la violencia en los colegios. Ayer una colega, no me quiero aventurar, pero no me acuerdo si era en Concepción, en Talcahuano, pero sí recuerdo que era en la región del Biobío, me hablaba de un apoderado que, molesto por la situación de bullying de su hija, llegó con armas al colegio. Entonces estamos hablando de cuestiones heavy, ¿eh? Así que ahí... Bueno, lo que yo encuentro incomprensible, que no seamos capaces de detener a los con overoles blancos. Claro. Es un encuentro increíble. Es decir, un conjunto de cabros de colegio se colocan el overol, salen a la calle con bombas molotov y a lanzarla al que le venga. Ya, pero a ver, volvamos a lo que hablamos al principio. En los últimos incidentes de overoles blancos, donde quemaron micro, salió la ministra vocera y ministro de gobierno, gente de gobierno diciendo que iban a revisar los protocolos de carabineros. O sea, ese fue el foco de la noticia. Nada de los overoles, nada de lo inaceptable que es que anda... Bueno, el presidente sí dijo, el presidente Boric, para ser justa, él dijo que la gente que andaba quemando buses eran delincuentes, no estudiantes ni otra cosa. Pero es que ahí de nuevo lo hemos... ¿En qué vereda nos ponemos? Porque es imposible quedar bien con todo al mismo tiempo. Bueno, ¿qué decían los prisioneros? Nunca quedas mal con nadie. Exactamente. Sí, y al final queda mal con todo. Pero bueno, la situación es delicada. Otro tema que está generando mucha controversia es que ayer en la tramitación del proyecto de ley de infraestructura crítica, el ministro Jackson dijo que no valía la pena tramitar esto porque total la Constitución iba a cambiar. Mira, Matías Walker quedó pegado en el techo de la rabia. ¿Eh? Sí, y lo leí. Porque efectivamente, Matías, yo no comparto siempre lo que él piensa, pero él es muy institucional. ¿eh? O sea, cuando ha sido presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara, y ahora me imagino que debe pasar lo mismo en el Senado. Entonces, yo creo que eso fue un error político grueso del gobierno, porque no es para nadie una novedad que hay un sector que se está debatiendo bastante bien cuál es el espíritu que quiere inspirar el proceso constitucional de aquellos que podrían verse en la posición de conducirlo. Y yo creo que esa frasecita deja entrever la manera en cómo se aproxima, no hablo de todo el gobierno, pero al menos de uno de los ministros relevantes del gobierno. Entonces, ojo, eso ha generado mucho malestar, porque de alguna manera se están anticipando los resultados y básicamente operando sobre la base de un resultado específico, y no vayan a llevarse una sorpresa. ¿Ah? Claro, eso por una parte, y segundo, me gustó la reacción del senador Walker y del senador Durresti, ¿eh? Y de Quintana también, sí. Claro, que los tres senadores a ver, quiero ser preciso, el senador Walker de Demócrata Cristiano, Durresti socialista y Quintana PPD, y no estuvieron de acuerdo con esa tesis del ministro Jackson. Es que ¿sabes cuál es el problema? Tú no puedes hibernar la legislatura hasta el 5 de septiembre. Además, sí, no puedes hibernar la legislatura sobre la base de un resultado que no conocemos, porque depende de los ciudadanos. Fíjense que ya para el TPP-11, el gobierno dijo, no, eso veámoslo después del plebiscito. Aunque el acuerdo de Escazú, a ese sí lo avanzaron. Ya dejaron eso en congelador. Ahora, este proyecto para cuidado de infraestructura crítica, no, dejémoslo después. Entonces, ¿van a empezar a dejar todas las cosas para después? ¿Vamos a congelar el gobierno en las cosas críticas complejas, como esta?
Bueno, yo creo que fue un error de Jackson. Pero bueno, al final en democracia, la gente opina entre elección y elección en las encuestas y en las elecciones con el voto. Y como yo esté en mi gobierno y no quiero que le vaya mal, va a tener que rectificar en muchas de estas cosas. Para O sea, hablar de elecciones, faltan... va a chocar con la realidad. O sea, yo no sé qué pasa con la Lucía Bamen, la gran amiga mía, además, jefa de asesores. ¿Qué opina sobre que el gobierno esté cayendo entre 30 y 40 puntos en la adhesión? ¿Cómo no se dan cuenta que eso responde a hechos objetivos? O sea, un gobierno que el primer día tenía 20 puntos de rechazo a pasar a 61 en 9 semanas. Es que una tendencia el rechazo, Pancho, es así, rechazo hasta el alza. Es una tendencia natural que se está produciendo. Ya se subió por el chorro. Te estamos esperando, oye. No, pero fuera el deseo es impresionante que no se den cuenta y no sé, da la impresión que están como capturados por un pequeño grupo de interés interno que les impide ver este tipo de cosas con más claridad, porque son cuestiones como bien evidentes. Sí. No, yo coincido contigo, a mí me sorprende porque además estamos hablando de gente inteligente, estamos hablando de gente que no debiese darse cuenta que algo hay que cambiar en la estrategia porque la caída es demasiado vertiginosa. Mira, a nosotros nos presionan mucho a propósito de la acusación de la ministra del Interior, que cómo no hemos salido a acusar ministros, que la ministra de Desarrollo Social. Y yo de verdad creo que parte de ser republicanos tiene que ver con entender que aquí uno no puede ir por la vía transformando esto en un conflicto permanente de acusaciones, ¿eh? Pero por Dios que la hacen difícil, Pancho, ¿eh? Te confieso, o sea, la hacen difícil porque esta seguidilla de errores le mete una presión muy fuerte a la oposición moderada por parte de gente que se empieza a cabrear, que ya no son solo tus adherentes, sino que hay gente a pie que te dice hasta cuándo ustedes no se ponen los pantalones. Entonces, hay un tema ahí complejo para el sistema político. Claro, que al final el desprestigio va a ser para los dos lados, para el gobierno por inacción o por mal, y a la oposición por, no, entre comillas, no hacer nada. O sea, aquí van a caer todo. Desprestigio generalizado. Desprestigio como si no tuvieran ya harto desprestigio. No tenemos que ir. Nos vamos. Que tengan todos una muy buena tarde. Oye, mañana necesito que empecemos a las 5 en punto. Listo. No se diga más. ¿Está apurado usted? No se diga más. Sí, no, porque tengo que... no, da lo mismo, pero empecemos a las 5 en punto. Ya, un abrazo. Nos vemos mañana aquí. 5 puntos como todos los días en Polos Opuestos. Chao, chao. Okay.